Muy buenos días, chiquillos. Espero que estén muy bien. Sí, es temprano, pero yo creo que es un buen horario en general. A mí me gusta este horario, extrañamente. Hay alguna gente que no le cuesta mucho levantarse temprano. Bueno, la ventaja es que en el caso de que por algún motivo estén muy cansados o algo, la clase igual queda grabada. Algunas informaciones antes, recibí las tareas, así que yo creo que a más tardar la próxima semana las voy a revisar y ahí les voy respondiendo el correo si estaba correcto, incorrecto, en el caso de que esté incorrecto, en qué parte estaba incorrecto y todo, ¿ok? Así que les voy a ir respondiendo uno a uno los correos. Eso es una cosa. Lo segundo, que hoy día comienza la ayudantía. Hoy día van a comenzar las ayudantías, yo ya me comuniqué con la ayudante, ya está todo ok, el enlace está en el aula, exactamente en el mismo lugar en donde está el enlace, vamos a mostrarlo igual, el enlace de la clase, un poquito más abajo, está el enlace de la ayudantía. Está. Entonces ustedes van a la pestaña que dice docencia online, que es donde está el enlace para la clase, está un poco lento el navegador para variar, el aula en realidad. Ojo, docencia online, entran ahí y acá está. Ayudantía, ahí aparece el enlace directo y la contraseña. Ya la ayudantía comienza a las 2:30 y lo que va a ver la ayudante hoy día es resolución de ejercicio de resistencia equivalente y también va a aprovechar si es que le da el tiempo, de ver algunos ejemplos de método de nodo que nosotros vamos a ver hoy día también. Así que para que asistan a la ayudantía, de todas formas va a quedar grabada la ayudantía y también queda disponible los ejercicios que realice Valentín. ¿Ya? Entonces, en la última clase estuvimos repasando lo que era el método de nodos y pasamos a ver los casos especiales. Teníamos un caso especial en donde teníamos una fuente de tensión que estaba conectada entre un nodo de no referencia y el nodo de referencia. En ese caso, el valor del nodo que está conectado a la fuente es el mismo valor de la fuente. Esto aplica para fuentes independientes y también para fuentes dependientes. En el caso que esto sea una fuente dependiente, simplemente en vez de tener un valor numérico directo, va a estar asociado a una variable. Y teníamos también el caso 2, que era una fuente de tensión conectada entre dos nodos de no referencia. Y ahí lo que nosotros formábamos era un supernodo, en donde planteábamos dos ecuaciones, o sea, la primera considerando ambos nodos como uno solo. Recordemos que en realidad el supernodo en sí no tiene ecuación, o sea, nosotros no generamos un supernodo y generamos una ecuación de supernodo, sino que en rigor lo que nosotros estamos haciendo es considerando que E2 y E3 están juntos y vemos todo lo que confluye hacia esos dos nodos. Y planteamos la ecuación. Y la segunda ecuación me relaciona los nodos a los que está conectado a la fuente, y es nodo del terminal positivo menos el nodo del terminal negativo es igual al valor de la fuente. Y ahí nosotros podemos obtener directamente nuestras ecuaciones. Entonces, la idea de hoy es que comencemos a realizar algunos ejercicios. Yo voy a ir realizando ejercicios donde también vayamos utilizando fuentes dependientes. Entonces, así la idea es que ustedes vayan pudiendo comprender esto de mejor forma. Yo voy a ir desarrollando el ejercicio. A medida que vayan surgiendo dudas, voy a hacer un ejercicio relativamente parecido a ese. A medida que vayan surgiendo dudas, la idea es que ustedes las vayan comentando. Entonces vamos a poner un ejercicio relativamente simple. Calcular o encontrar, calcular el valor de I sub 0. Vamos a partir calculando un valor de I sub 0. Y para eso nos dan el siguiente circuito. Vamos a tener una fuente, vamos a tener una resistencia, vamos a tener acá otra fuente, pero ahora vamos a tener acá una resistencia. ¿Qué pasó? Ahí sí. Vamos a tener una resistencia, vamos a tener aquí una fuente dependiente,
una resistencia acá. Y vamos a mover esto. Hacerlo un poco más distinto al otro. Y una resistencia ahí. Vamos a darle a este un valor 3 volt, 2 ohm, 4 ohm, 6 ohm, 1. La fuente de tensión la vamos a poner en esta dirección y vamos a hacer que sea 3 I sub X. E I sub X va a ser la corriente que circula por acá. I sub X. Y la corriente que nosotros tenemos que encontrar es esta. I sub 0. Ya, entonces, ese es el ejercicio. Nos piden calcular el valor de I sub 0, que sería esta corriente que está circulando por esta resistencia en esa dirección. Nosotros, cuando la calculemos, si nos da negativo, lo que nos estaría diciendo es que en realidad la corriente iría en dirección contraria. Y para eso nos dan todo este circuito en donde tenemos dos fuentes de tensión, una que es dependiente y una que es independiente. Entonces lo primero que nosotros debemos hacer es, según el procedimiento, plantear el nodo de referencia. Como ya vimos, por convención, el nodo de referencia es la Tierra, o, visto de una manera más sencilla, el nodo que está más abajo en el circuito. Entonces sería este. Y a ese le asignamos un potencial 0. Después observamos que vamos a tener acá un nodo, E sub 1, acá vamos a tener otro nodo, E sub 2, y acá vamos a tener un nodo, E sub 3. Y de ahí comenzamos a plantear las ecuaciones. Tenemos que plantear E sub 1, tenemos que plantear E sub 2, y vamos a tener que en realidad plantear E sub 2 con no. Para el caso de E sub 1, estamos frente a el primer caso especial, que es cuando tenemos una fuente de tensión conectada entre un nodo de no referencia y el nodo de referencia. Y en este caso, el valor del nodo inmediatamente es el mismo valor de la fuente, por lo que yo no tendría que plantear ninguna ecuación. Directamente yo sé que E sub 1 es igual a 3 volts. Por lo que ahí no habría que plantear ninguna ecuación. Ahora, en el caso de E sub 2, vemos que estamos dentro del otro caso especial, en donde tenemos una fuente de tensión, sea dependiente o independiente, que está entre dos nodos que son de no referencia, que en este caso sería E sub 2 y E sub 3. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que aplicar en este caso es un supernodo, que sería considerar todo eso, entre comillas, como un nodo. Entonces, supernodo. Y tendríamos que ver todas las corrientes que están confluyendo a esos nodos. Recordemos que por convención y para poder simplificar también el análisis, nosotros asumimos que todas las corrientes que están saliendo de los nodos. ¿Por qué? Porque en realidad eso no necesariamente se cumple, sin embargo el método nos permite asumir eso para simplificar el planteamiento de las ecuaciones y el método en sí mismo como que, por así decirlo, se arregla solo. Entonces comenzamos planteando las ecuaciones para el caso de E2. En el caso de E2 tenemos una corriente que va desde E2 hasta E1, o sea, E2 menos E1, partido en 2. Luego tendríamos una corriente que va desde E2 hasta el nodo de referencia, que es la corriente que va hacia abajo, y tendríamos una corriente saliendo desde E2 a E3, más E2 menos E3 partido en 6. Luego, en el caso de E3, tendríamos una corriente. Tenemos que también plantear lo mismo para el caso de E3. En el caso de E3 tendríamos una corriente que va desde E3 a E2, o sea, tendríamos E3 menos E2 partido en 6, que sería la corriente que está ahí. Y tendríamos una corriente que va hacia abajo, que sería I sub X, que sería más
E3 menos 0, porque llegaría al nodo de referencia, dividido en 1. Eso es igual a 0. Y ahí tendríamos la segunda ecuación. Podemos inmediatamente arreglar la ecuación para dejarla en términos de, para dejar cada uno de los factores de las variables, o podemos plantear todas las ecuaciones y después ordenarlas. Yo en este caso las voy a ordenar al tiro. Entonces vamos a tener que E sub 1 solamente lo está acompañando menos un medio. Entonces tendríamos menos un medio de E sub 1. En el caso de E sub 2 tenemos un medio, un cuarto, un sexto, menos un sexto. Fíjense que acá, esta expresión que está aquí, se va a eliminar con esta. Esas dos expresiones se van a eliminar, porque tengo E2 menos E3 partido en 6, más E3 menos E2. O sea, al final, si paso E2 a CD, me quedaría menos E2 más E3. Esas expresiones finalmente se terminan eliminando. Por ende, para E2 solamente tengo un medio. Me quedaría más un medio y un cuarto. Un medio y un cuarto me da un medio más. Me van a disculpar que haga esta suma con la calculadora, pero no es mi mejor día. 3 cuartos de E sub 2. Parece un 9. 3 cuartos de E sub 2 más E sub 3 sería igual a 0. Esta sería la ecuación 1. Esta sería nuestra ecuación 2. ¿Queda claro? ¿Hay alguna duda de cómo obtuvimos esta ecuación? Ya, importante la pregunta que me realizan por el chat, si las corrientes salientes eran con signo negativo. Sí, efectivamente son con signo negativo. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo podría haber planteado aquí en todo momento menos E sub 2 menos E sub 1 partido en 2, menos E sub 2 menos 0 partido en 4, etc. Al final, como yo asumo que todas las corrientes que están saliendo, puedo ponerlas todas como positivo o todas como negativo. No me va a marcar ninguna diferencia porque desde el punto de vista de la ecuación es como que yo después multiplique toda la expresión por menos 1. Entonces, para evitarme el trabajo del signo negativo, yo las pongo todas como positivo. ¿Se entiende? Igual puede llevar alguna confusión, pero es para evitar tener que trabajar tanto con los signos negativos, que a veces uno se puede confundir, incluso a mí a veces me pasa. ¿Alguna otra duda? La otra ecuación del supernodo, entonces, supernodo, nos relaciona los nodos que tenemos conectados, los terminales de nuestra fuente. En este caso sería E3 menos E2. Entonces tendríamos E3 menos E2, y eso sería igual al valor de la fuente. Pero en este caso, la fuente es una fuente dependiente, que depende de una variable del circuito. Por lo tanto, en rigor, el valor de la fuente es 3 veces I sub X. Y ahí tendríamos las tres ecuaciones, pero ¿con qué problema nos enfrentamos ahora? Nos enfrentamos al problema que tenemos, bueno, esa no cuenta como ecuación, en rigor aquí E sub 1 nosotros podríamos reemplazarlo y pasarlo al otro lado, pero tenemos incógnitas E sub 2, E sub 3 e I sub X, o sea, tenemos tres incógnitas, pero sin embargo tenemos solamente dos ecuaciones. Con cómo está el sistema ahora, no vamos a ser capaces de resolver, ¿ya? Algebraicamente no hay solución. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando nosotros nos presentan alguna fuente dependiente, tenemos que expresar el valor del cual depende la fuente, o sea, I sub X, en función de las variables que yo estoy utilizando, o sea, en función de los voltajes de nodo en este caso. Entonces, yo debería expresar I sub X en función de los voltajes de nodo. ¿Cómo podría expresar yo esta corriente que tiene esta dirección en función de las tensiones de nodo?
¿Cuánto valdría I sub X respecto a las tensiones de nodo? ¿Cuánto sería la corriente que está circulando por esta resistencia al fin y al cabo? Cuando yo quiero expresar alguna corriente en función de las tensiones de nodo, o cuando quiero expresar cualquier corriente del circuito, tengo que siempre aplicar el mismo principio que aplico cuando quiero obtener la ecuación del nodo. Claro, tengo que aplicar voltaje igual a corriente por resistencia, pero en rigor vamos a aplicar, como yo quiero despejar la corriente, vamos a aplicar que la corriente es igual al voltaje partido por la resistencia. Más específicamente, nosotros vamos a decir que esa corriente va a ser igual al voltaje del nodo del que sale, nodo de salida, le vamos a poner, nodo de salida, menos el voltaje del nodo al que llega, y eso va dividido por la resistencia. Esto lo vamos a poner por acá para podernos ordenar un poco. Ahí. Entonces, ¿qué nos va a permitir realizar esto? Nos va a permitir poder relacionar sin ningún inconveniente lo que son las variables del circuito, en este caso la corriente I sub X, con las tensiones de nodo. Entonces, en este caso, considerando lo que yo acabo de encerrar ahí en un intento de cuadrado, ¿cómo podría expresar yo I sub X respecto a las tensiones de nodo? ¿De qué nodo está saliendo o desde qué nodo está partiendo I sub X? Desde E3, ¿cierto? Entonces sería E3, ¿y a qué nodo estaría llegando? Estaría llegando directamente al nodo de referencia. Por lo tanto, en rigor sería menos 0. Nosotros vamos a seguir anotando el 0 para no tener confusiones. Y ahí, dividido por 1. Esto implica, y aquí quiero que pongan mucha atención, que I sub X es igual a E sub 3. Partido en rigor en 1. Ahora, alguien puede mirar eso y decir, profe, pero me está diciendo que la corriente es igual al voltaje, porque estoy diciendo que I sub X es igual a E3, que es una tensión de nodo. No estoy diciendo eso, aunque pareciera que sí. En realidad lo que está ocurriendo acá es que numéricamente la corriente I sub X es igual a la tensión de nodo. O sea, si la tensión de nodo vale 4 volt, yo tomo el valor numérico, o sea, 4, y digo, esta corriente entonces es 4 amperes. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende entonces de dónde yo obtengo cuánto es I sub X en función de las tensiones de nodo? Profe, una consulta Dígame. donde escribió la fórmula, Acá. ¿sí? ¿Qué dice al final? O sea, dice nodo de salida menos nodo de... Nodo al que llega. Lo voy a tratar de Ah, escribir ya. mejor. Voy a hacer Gracias. nodo al que llega. Nodo al que llega. Bueno, al menos hay harto espacio de mejora en la caligrafía. Ahí sí. Entonces, como ya tenemos expresado I sub X en función de las tensiones de nodo, esta ecuación que está acá se me va a convertir en E3 menos E2 va a ser igual a 3 veces E sub 3. O visto de otra forma, 3 veces E sub 3 más E sub 2 es igual a 0. Esa sería mi tercera ecuación en rigor, no primera. Y ahí sí que tenemos el sistema completamente balanceado, porque en rigor tenemos 3 ecuaciones y 3 incógnitas. ¿Hay alguna duda, chiquillos? ¿Hasta aquí? Hola, profe. Me perdí en la última ecuación.
¿De dónde salió 3 por e elevado a sub 3? Ah, espérenme, aquí yo me confundí. Este debería ser 2. Ahí sí. Este 2 sale que tengo 3 e sub 3. Si este lo paso para allá y este también, ahí se estarían restando. O la pregunta es, ¿de dónde sale este 3 e sub 3? Ah, es que pensé que era una ecuación aparte, porque ya había entendido la ecuación 1 y No, ya que... son... Entonces, como una derivada de la ecuación 2 del supernodo. ¿Cuál? ¿Esta? ¿Sí? Esta vendría siendo la segunda ecuación del supernodo que me relaciona los nodos que están conectados a los terminales de la fuente con el valor de la fuente, que Ah, sería ya. e sub 3 menos sub 2 igual a 3 y sub x, que es el mismo caso que nosotros teníamos aquí. La diferencia es que acá esta fuente es un número, es una fuente independiente. En este caso, como es una fuente dependiente, me queda en función de otra variable. Esa variable, que en este caso es y sub x, yo la expreso en función de las tensiones de nodo y la reemplazo. ¿Para qué? Para poder trabajar todo con las tensiones de nodo y no agregar variables nuevas que me van a desbalancear el sistema. ¿Ahí sí? Sí, gracias. Ya. Entonces, ahora tenemos nuestras tres ecuaciones, que las vamos a anotar acá. Vamos a tener e sub 1, la voy a anotar de la siguiente forma, más 0 por e sub 2, más 0 por e sub 3, es igual a 3. La segunda ecuación sería 0 por e sub 1. Ah, no, menos 1 por e sub 1. Menos 1 medio por e sub 1, más 3 cuartos de e sub 2, más 1 por e sub 3, sería en este caso igual a 0. Y la tercera ecuación, ahora sí, 0 por e sub 1, más 1 por e sub 2, más 2 por e sub 3, sería igual a 0. Y ahí estaría mi sistema. Este sistema lo puedo resolver directamente así, lo puedo llevar a la calculadora, o también lo podría ver de una forma matricial. Ya recordemos que estos serían los coeficientes, tendríamos nuestras variables, y también tendríamos a los que está evaluado, a los que está igualado. Entonces esto matricialmente se puede expresar como C por X es igual a B, donde C es la matriz de coeficientes, matriz de coeficientes. Esta es la matriz de variables, matriz de variables. Y esta sería la matriz a la que están igualados los términos, ¿ya? O sea, la matriz de términos independientes. Matriz términos independientes. Esto es muy útil si es que en mi calculadora no sé muy bien cómo resolver sistemas de ecuaciones, pero sí tengo la forma de trabajar de manera con matrices. Entonces, para poder resolver esto, al fin y al cabo, yo lo que digo es que X, que es mi matriz de variable, va a ser igual a C a la menos 1 por B. Y, naturalmente, X va a ser el conjunto solución. Entonces, ¿cómo puedo escribir yo esto del punto de vista de una matriz? Podría escribir aquí los coeficientes, 1, 0, 0, menos 1 medio, 3 cuartos y 1, 0, 1 y 2, que sería la matriz A, perdón, la matriz C. Esto debería estar multiplicado por matriz de coeficientes, que sería E sub 1, E sub 2, perdón, de variables, E sub 3, y esto debería estar igualado a la matriz de coeficientes independientes o términos independientes, 3, 0, 0, y ahí tenemos C por X es igual a B. Luego, yo podría encontrar que X va a ser igual a C a la menos 1, yo tendría que calcular la inversa de eso, por B. Esto, como les digo, le es útil en una calculadora programable.
sobre todo cuando los sistemas empiezan a ser muy grandes, esto funciona, perdón, esto funciona de manera genérica. Ahora, si ustedes tienen una calculadora como esta a mano, una Casio, solamente estarían ingresando los coeficientes en el orden en que quieren resolver cada una de las variables y listo, con los coeficientes y los términos independientes. ¿Ok? Pero si tienen una calculadora un poco más compleja o si quieren resolver cualquier sistema de ecuaciones, de esta forma también ustedes pueden hacerlo. Nosotros en el aula les dejamos un enlace a una calculadora virtual, que es un TI-89, que para los efectos del curso sirve bastante, sobre todo porque después vamos a tener que resolver estos mismos sistemas, pero con números complejos. O sea, aquí los coeficientes van a ser números complejos y no todas las Casio trabajan con números complejos. Así que ustedes son libres de ocupar lo que ustedes quieran. Si tienen alguna duda de cómo utilizar alguna calculadora, sobre todo cuando veamos números complejos, nosotros dejamos un tutorial y si aún así no les queda claro, me pueden mandar un correo, podemos coordinar una videoconferencia o les puedo mandar algunas instrucciones. Sea cual sea el método que utilicemos, lo ideal es que nosotros lleguemos a la solución. Lo ideal es que lleguemos al valor de E1, de E2 y de E3. En este caso, el valor de E1 ya lo teníamos determinado, que era 3 volts. Venía por la fuente. Entonces, yo podría ingresar toda esta ecuación inmediatamente, o toda esta matriz, para poder calcular cuántas son las variables, o podría reemplazar E1 acá, bueno, acá sería 0, y obtener una ecuación de solamente dos incógnitas. Sea cual sea el caso, yo voy a introducir toda la ecuación, sería 1, 0, 0, 3, pues vendría menos 1 medio, 3 cuartos, 1 y 0, 0, 1, 2 y 0. Y naturalmente me sale que E1 es igual a 3, E2 es igual a 6 volt y E3 menos 3 volt. Salieron valores bien cerraditos. A veces salen valores un tanto extraños. Entonces ahí logramos obtener, logramos calcular cuánto eran los voltajes de nodo para cada uno de los nodos. Hasta aquí, chiquillos, con todo este desarrollo, que nos falta la última patita. ¿Hay alguna duda? No, profe, está todo claro. Súper. Entonces, lo último que nos falta es obtener I sub 0, porque eso fue lo que nos preguntaron. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer para obtener I sub 0? Tengo que, nuevamente, el mismo trabajo que hice con I sub x, de relacionarlo respecto a los voltajes de nodo, tengo que hacerlo ahora con I sub 0. O sea, tengo que ver cuánto vale I sub 0 respecto a las tensiones de nodo. En este caso, I sub 0, vamos a aplicar el mismo principio anterior. Tenemos que ver cuál es su nodo de salida. En este caso, I sub 0 sería la corriente que está circulando por la resistencia de 6 ohm, o sea, su nodo de salida sería E2, su nodo de llegada sería E3, o sea, E2 menos E3, dividido por la resistencia, que serían 6 ohm. O sea, E2 menos E3, dividido por 6 en este caso. Ahora, E3 nos dio negativo, por lo tanto, vamos a tener 6 menos 3 dividido en 6. Finalmente, I sub 0, que es el valor que nos están pidiendo, I sub 0 sería 9 dividido en 6. 9 dividido en 6, o sea, sería 3 medios de ampere. Y ahí, con eso sí que terminamos nuestro ejercicio porque obtuvimos la variable de interés que nos estaban diciendo, que sería en este caso 3 medios o 1,5 de ampere. ¿Hay alguna duda con este ejercicio?
todavía nos queda tiempo, así que vamos a mencionar, para ya cerrar toda la parte de explicación y después centrarnos en hacer ejercicios, en que hay, por así decirlo, como un caso especial adicional. No está declarado formalmente, no aparece en los libros, pero sí es un caso que genera muchas preguntas, sobre todo si es que llegase a aparecer en una prueba. Por ejemplo, nosotros le vamos a llamar acá caso especial dentro del caso especial. Es como ya lo que se vendría siendo más rebuscado. Caso especial dentro de un caso especial. Ahora van a entender a qué me refiero. Dentro de un caso especial. Supongamos que nosotros tenemos el siguiente circuito. Tenemos acá una resistencia. Podemos tener acá otra resistencia. Aquí tenemos una fuente. Y aquí vamos a tener otra. Vamos a cambiar el orden de las fuentes. Aquí tenemos una fuente de tensión dependiente. Recuerden que los casos especiales se aplican para fuentes tanto dependientes como independientes. Y aquí tengo dos resistencias. Le vamos a llamar a esta 3 ohm, 2 ohm. Esta va a ser una fuente de tensión dependiente de tensión. 2 le vamos a llamar B sub 0. Rojo, B sub 0. Esta es una fuente de tensión de 4 volt. Esta vale 5 ohm, 2 ohm, 4 ohm. Y B sub 0 sería este voltaje que está acá. Profe, Dígame. disculpe que recién no se me pasó que estaba copiando el I sub 0. ¿Por qué se calculó así? El I sub 0 se calcula así porque recuerda que tenemos que relacionar esta corriente con las tensiones de nodo, porque a mí no me sirve tener una variable adicional. Entonces a mí lo que me pidieron fue calcular I sub 0. Tengo que relacionar entonces I sub 0 con las tensiones de nodo, que son las que yo obtuve desarrollando el sistema de ecuaciones, para poder llegar a su valor. Cuando yo trabajo con el método de nodos y quiero encontrar alguna resistencia, o sea, alguna corriente, tengo que ver, usando la ley de Ohm, el voltaje del nodo de salida o el nodo del que sale la corriente. En este caso, como tenemos la corriente de esta resistencia, la resistencia de 6 ohm, y la corriente tiene esa dirección, nosotros sabemos que la corriente haría esto, porque esta es una rama completa. Entonces el nodo de salida de la corriente va a ser E sub 2. Por lo tanto, acá, vamos a ver si se alcanza a ver ambos, acá abajo nosotros tendríamos que poner E sub 2, tal como aparece acá. Luego el nodo al que llega sería E sub 3, por ende sería E sub 2 menos E sub 3. Ahora, como yo quiero calcular la corriente, tengo que dividir eso por el valor de la resistencia, porque estamos aplicando ley de Ohm. Cuando nosotros hacemos ese cálculo, nos damos cuenta que E3 es negativo, por lo tanto me queda E2, que sería 6, menos 3. O sea, sería 6 más 3 dividido en 6, y eso me queda 3 medios. Gracias, profe. ¿Quedó claro? Sí, gracias. De nada. Continuamos entonces con el caso especial dentro de un caso especial. Me da risa cuando lo digo. Entonces, ¿por qué este es un caso especial dentro de un caso especial? ¿Y por qué puede llevar a alguna confusión? Primero, lo que siempre hacemos, los nodos, nodo de referencia, nodo E sub 1, E sub 2, E sub 3 y E sub 4. Entonces supongamos que nosotros vamos a plantear las ecuaciones de nodo. Para el caso de E sub 1, no deberíamos tener ningún problema, asumimos que todas las corrientes salen, entonces vamos a tener
E sub 1 menos 0, que sería la corriente por la resistencia de 3 ohm, más E sub 1 menos E sub 2, partido en 2, que sería la corriente que circula por la resistencia de 2 ohm, igual a 0. O sea, hasta ahí, nada especial. Después, E sub 2. ¿Qué ocurre con el nodo E sub 2? El nodo E sub 2 está conectado directamente a la fuente de tensión, que en este caso sería una fuente de tensión dependiente. Pero por el otro extremo también está conectado a una fuente. Lo que aquí tiene que pesar en este caso siempre es que yo tengo una fuente, esta fuente, que está conectada entre un nodo de no referencia y un nodo de referencia. Entonces, este nodo de no referencia sí o sí va a ser el valor de la fuente, independiente de lo que tenga conectado en cualquier otro lado. Independiente que acá tenga una fuente de tensión, acá puede tener una fuente de corriente, puede tener conectado lo que sea. Pero si este nodo es el nodo de no referencia que está conectado a una fuente de tensión, que en el otro extremo tiene la referencia, ese nodo sí o sí va a tener el valor de la fuente. Por lo tanto, ese nodo sí o sí, E sub 2, sí o sí, va a ser igual, en este caso, a 2 veces B sub 0. ¿Eso queda claro? ¿Sí? ¿No? Puede ser. Si les queda alguna duda, ahí me comentan. Ahora, ya nosotros dijimos, ok, E sub 2 tiene ese valor. Pero ahora tendríamos que calcular la ecuación de E sub 3. Pero E sub 3 está conectado a una fuente y esta fuente al otro lado no tiene un nodo de referencia. O sea, esta fuente no está conectada en ninguna parte al nodo de referencia. Por lo tanto, lo que nosotros deberíamos aplicar con esta fuente es un supernodo. Ok, apliquemos el supernodo. Si aplicamos el supernodo a esta fuente, deberíamos ver todas las corrientes que van confluyendo a cada uno de los nodos que involucran esta fuente. Entonces, yo podría decir, partamos por E sub 3 en este caso, podría decir E sub 3 menos E sub 3 menos E sub 4, partido en 4, más E sub 3 menos 0, partido en 5, que serían las corrientes que estarían saliendo del nodo E sub 3. En el caso luego de E sub 2, tendríamos E sub 2 menos E sub 1, partido en 2. Y nos faltaría esta corriente. Pero ¿cómo puedo expresar esta corriente? ¿Cómo puedo expresar la corriente que está circulando por esta fuente dependiente? ¿O no puedo expresarla? Ahí estamos frente a un problema, porque no tenemos forma de expresar la corriente que estaría circulando por esta rama, porque no tenemos una resistencia de por medio. Por lo tanto, si no tenemos forma de expresar esa corriente, no tenemos forma de plantear la ecuación. ¿Logran ver cuál es el problema que tenemos? ¿O están perdidos en cierto punto? Profe, Dígame. pero por la fórmula que puso antes, eso como de voltaje inicial, menor, final y todo eso. ¿Esta? Sí, Ya, pero esta fórmula al fin y al cabo es simplemente la ley de Ohm. Pero yo no puedo aplicar la ley de Ohm acá, en esta rama, porque no tengo una resistencia en esta rama. ya. ¿Qué es lo que ocurre? Que a pesar de que este caso se pueda ver más complejo, en realidad es más fácil, porque no tengo que aplicar la ecuación del supernodo. Esta ecuación no es necesario aplicarla, sino que yo simplemente voy a aplicar una de las ecuaciones del supernodo, que sería esta. Esta que está acá es la ecuación que yo voy a aplicar. Directamente voy a decir E sub 3 menos E sub 2
en este caso, va a ser igual a 4 volts. Y la última ecuación sería E sub 4, donde vamos a tener E sub 4 menos 0, partido en 2, más E sub 4 menos E sub 3, partido en 4, es igual a 0. Igual a 0. Entonces, nos queda esa ecuación, B sub 0, que yo tendría que determinar cuánto es. En este caso, B sub 0, o sea, el voltaje que tiene esa resistencia. Este B sub 0, ¿a qué sería igual? B sub 0. ¿A qué voltaje de nodo o a qué tensión de nodo sería igual? ¿O estaría relacionado? B sub 0 sería directamente, cuando yo quiero calcular el voltaje de alguna resistencia o de algún elemento, tengo que ver el potencial del nodo del lado positivo menos el potencial del nodo del lado negativo. O sea, en este caso sería el voltaje de nodo del terminal positivo, que sería E sub 4, menos el voltaje de nodo del terminal negativo, que en este caso el terminal negativo sería la referencia. Me quedaría así, y por tanto, el voltaje B sub 0 es igual a la tensión E sub 4. Por ende, esta ecuación me queda que E sub 2 es igual a 2 veces E sub 4. Esta sería mi primera ecuación, esta sería la segunda, esta sería la tercera, y esta sería la cuarta. Tengo 4 ecuaciones, 1, 2, 3, 4, y tengo 4 incógnitas, E sub 1, E sub 2, E sub 3 y E sub 4. Entonces, de esa forma, el sistema queda balanceado. ¿Cuál es el error al que uno puede caer o cuál es el problema que uno puede tener en este caso? En que uno tiende a pensar que acá tiene que aplicar la ecuación del supernodo, que sería esa ecuación que nosotros veníamos aplicando. Y cuando la voy a aplicar, me doy cuenta que sí, esa corriente la puedo definir, esa corriente la puedo definir, esa corriente la puedo definir, pero esta corriente que estaría saliendo de acá porque yo estoy definiendo que sale, no tengo cómo definirla. No tengo cómo definirla porque no tengo una resistencia asociada, de hecho tengo una fuente de tensión. Si fuese una fuente de corriente no habría problema porque esa tensión estaría definida. Pero como esa tensión, o sea, como esa corriente no se encuentra definida, yo no tengo forma de relacionarla. Por el chat me preguntan si el B sub 0 no se divide en la resistencia de 2. No, no se divide, porque recuerden nuevamente que lo que yo estoy haciendo acá es la ley de Ohm. Entonces yo tengo que mantener las dimensiones, o mejor dicho, tengo que mantener las unidades en las que estoy midiendo cada cosa. Entonces si yo divido acá por la resistencia, estoy diciendo que el voltaje B sub 0 es igual al voltaje en el nodo de 4 partido por la resistencia. ¿Tiene sentido decir que un voltaje es igual a un voltaje partido por la resistencia? No tiene sentido. Por lo que cuando yo encuentro estas relaciones de variables del circuito respecto a las tensiones de nodo, tengo que recordar que estoy aplicando la ley de Ohm. Por lo que si yo quiero encontrar una relación con voltaje, la relación con los voltajes de nodo es directa. No hay una resistencia de por medio, porque voltaje es igual a voltaje. ¿Se entiende? ¿O no queda tan claro por qué en este caso no incluimos la resistencia? En cambio, acá nosotros estábamos relacionando las tensiones de nodo, que son un voltaje, con una corriente. Entonces, ¿cómo relaciono yo el voltaje con la corriente? ¿Cuál es la variable que está entre medio de ellos dos? Es la resistencia. Por eso aquí aparece una resistencia. Si aquí a mí me hubiesen pedido relacionarla con un voltaje, la relación es directa. Y eso es bueno que lo pregunten porque eso es un error muy común que cometen en las pruebas.
el pensar de que, ok, porque aquí el profe metió una resistencia entre medio para relacionar las tensiones de nodo con la corriente, yo igual tengo que meterla en cualquier relación que yo haga. Y eso no es así. La resistencia aparece solamente cuando yo quiero relacionar un voltaje con una corriente. Porque la ley de Ohm me dice que el voltaje y la corriente se relacionan de manera proporcional y aparece la resistencia entre medio. Pero si yo quiero relacionar un voltaje con un voltaje, no puede aparecer algo entre medio. Porque yo tengo que decir que voltaje tiene que ser igual a voltaje. Dimensionalmente tengo que estar hablando de la misma unidad. ¿Ya? Es como que, por ejemplo, aquí yo quisiera estar relacionando la tensión de nodo, que sería, por ejemplo, el peso chileno, con la corriente, que son dólares. Yo no los puedo relacionar directamente, sino que tengo que ver alguna forma de convertir uno al otro. ¿Cómo convierto corriente a tensión? Mediante la ley de Ohm. En cambio, en este caso, es como que yo quisiera comparar directamente peso chileno con peso chileno, o dólar con dólar. No tengo que pasar por alguna conversión. ¿Queda claro ese detalle? Porque como les digo, es error común en las pruebas. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Y por otro lado, queda claro cuál es el problema que tiene este tipo de circuitos en donde al final tenemos como dos fuentes de tensión conectadas al mismo nodo. ¿Hay alguna duda hasta acá con lo que hemos visto? Ya. Bueno, silencio otorga, supongo que no. Si tienen alguna duda, después se dan cuenta que había alguna duda, ahí me la indican. Entonces, para poder concluir este ejercicio, ya tenemos nuestras 4 ecuaciones, que serían las que están mencionadas ahí. Entonces vamos a ordenar todo este ejercicio. Tendríamos 1/3 más 1/2, que serían todo lo que está relacionado aquí con la tensión E1. Entonces tendríamos 5/6 de E1 menos 1/2 de E2 por 0 E3 más 0 por E4. Y eso sería igual a 0. En la siguiente ecuación tenemos 0 por E1 más 1 por E2 más 0 por E3 menos 2 por E4, y eso sería también igual a 0. En esta ecuación tendríamos 0 por E1 menos 1 por E2 más 1 por E3 más 0 por E4 también es igual a 0, y en esta última tendríamos 0 por E1 más 0 por E2 menos 1/4 por E3, y en el caso de E4 sería 1/4 por 1/2, 3/4 de E4. Y aquí también sería igual a 0. En la Profe, la ecuación, tercera ecuación sí, no sería igual a 4. para allá voy, efectivamente, sería igual a 4. Muchas gracias. Usualmente cuando yo ya tengo el sistema de ecuaciones, estoy casi listo. No va a ser necesario que yo haga un mayor análisis, simplemente resolver el sistema de ecuaciones y después encontrar las variables que me piden, si es que en este caso me las estuviesen pidiendo. Por ejemplo, a mí me podrían estar pidiendo calcular esta corriente. Esta corriente I0. Y me podrían estar pidiendo esa corriente I0, y también me podrían estar pidiendo calcular este voltaje V sub X. Entonces lo que nos pedirían es
Esto lo vamos a mover para acá. Calcular. La verdad es que es irrelevante B sub X la cantidad de elementos que me piden calcular, porque si tengo las tensiones de nodo, voy a poder calcular en realidad cualquier voltaje y cualquier corriente que yo necesite en este circuito. ¿Ok? Y ahí tengo las ecuaciones. De ahí, si mi calculadora me acepta sistemas de ecuaciones tan grandes, puedo tirar el sistema de ecuaciones. Si mi calculadora no me acepta sistemas de ecuaciones, puedo utilizar matrices, etc. Todo va a depender de los recursos que tenga. Sea cual sea el recurso que yo tenga, lo ideal es que yo pueda llegar a resolver el sistema. Entonces, la clase va a quedar hasta acá, porque ustedes van a quedar con tarea, que en realidad les va a servir para todo este curso. ¿Cuál es la tarea? Nosotros en el aula, una vez que cargue, porque está bastante lento el internet, no sé si es mi internet o es el aula en particular, creo que debe ser el aula. Esto debería estar en unidad 1. Me parece que el enlace no está. Si no está, vamos a dejar disponible el enlace para una calculadora junto con un enlace de cómo resolver los sistemas de ecuaciones en la calculadora. ¿Ya? Yo terminando la clase dejo los enlaces disponibles. Entonces, lo ideal es que ustedes para la próxima clase hayan visto ese video, hayan usado la calculadora y logren resolver este sistema para encontrar cuáles son los valores de E sub 1, E sub 2, E sub 3 y E sub 4. Profe, Diga. en la sección docencia online ¿Mm? sale emulador de calculadora T1. Ah, 89. perfecto, perfecto. Yo pensé que está... Acá está. Mira. Emulador online de T1, o sea, ustedes ingresan aquí, continuar. Me parece que en mi internet el que está medio lento. Click anywhere to close. Ok. Y ahí tienen una calculadora, naturalmente para los que no tengan. Aquí aparecen cómo descargar, cómo ejecutar y cómo cambiar la skin si es que ustedes quieren instalarla, si es que no quieren ocupar el emulador online. Y ahí aparece cómo resolver sistemas de ecuaciones. ¿Ya? Esto está en pestaña docencia online, emulador de la calculadora TI-89. Si tienen otra calculadora diferente a esa, pueden buscar un tutorial o me pueden mandar un correo. Me dicen, profe, yo tengo tal calculadora. ¿Me puede apoyar un poco en cómo resolver los sistemas de ecuaciones? Ningún problema. Pero lo ideal es que, cerramos acá, ya comencemos a resolverlos directamente con el instrumento que tengamos. Yo les recomiendo que utilicen alguna de las calculadoras más potentes, porque como les decía, no todas las Casio trabajan con números complejos. Si tienen una Casio que trabaje con números complejos, mucho mejor. Entonces, utilizando ya sea la calculadora que tengan ustedes o la que está disponible en el aula, resuelvan este sistema de ecuaciones. La próxima clase yo voy a traer las respuestas, las comparamos y seguimos avanzando. Y si hay alguna duda respecto a la calculadora, la podemos hacer. Y en las clases sucesivas, yo voy a ir resolviendo los sistemas usando la misma calculadora. ¿Ya? Voy a tratar de que no sea tan lento para que no estén ahí mirando como el profe aprieta un botón tras otro botón. Y en caso de que vea que los sistemas son muy complejos, yo después les puedo ir dejando directo la solución. Pero en la prueba ustedes tienen que calcular y por lo tanto tienen que resolver la matriz. Por ende es bueno que desde ya vayan practicando para que cuando lleguen a la prueba no estén ahí aprendiendo a cómo hacer los sistemas y se entraben en eso en vez de cómo plantear las ecuaciones y en cómo realizar el análisis de los circuitos. Chiquillos, ¿alguna duda con la clase de hoy? ¿Algo que no haya quedado tan claro? Profe, yo tengo una duda, Dígame, pero del el último ejercicio. de este. Sí. Que ¿por qué es que el E1 Ujú. no tiene como diferencia de un nodo con el 2B sub 0? Entonces, ¿por qué no se pone como en la misma ecuación? A ver, ¿podrías formular la pregunta? No, creo que no la entendí. Que por lo que se ve como en el dibujo, Ujú. el E1, si uno como hace la flecha para abajo,
está como en la misma línea que el 2b sub 0, porque no hay un nodo como que los diferencie. Pero claro que lo hay. ¿Cuál? E sub 1 vendría siendo el nodo que está acá. Ujú. E sub 1 tiene conectada la resistencia de 3 ohm y la resistencia de 2 ohm. Pero esta fuente de tensión, que es 2b sub 0, no tiene conectada la resistencia de 3 ohm. Yo creo que me da la sensación que tu pregunta va si es que están conectados en paralelo. No, es que entonces en ese caso como que yo podría poner un E sub 5 como para diferenciarlo así. ¿Dónde podría ir el E sub 5? Em, como abajo el 2b sub 0. Acá, No, pero como en la línea, aquí. claro. Pero es que recuerda que cuando nosotros, yo creo que lo que tú estás pensando es que estos son todos nodos independientes. ¿Así? Y Sí, lo que tú me dices es que aquí podrías poner un E sub 5, por ejemplo. Ahí. claro. Ya, recuerda que cuando nosotros trabajamos con los nodos, si entre dos nodos yo no tengo nada conectado, yo puedo concluir que esos nodos son el mismo. Por ende, este nodo E sub 0, que sería el que está acá, es el mismo que está acá, es el mismo que está acá, es el mismo que está acá y es el mismo que está acá. Porque entre ellos no hay nada conectado. Ya. ¿Ya? Por ende, yo no podría definir acá un nodo de sub 5 porque ya estoy considerando ese nodo, que sería el nodo de referencia. Porque en toda esa línea que está acá abajo, el nodo es el mismo. Porque si yo no tengo ningún elemento conectado entre dos nodos, yo puedo concluir que esos nodos son el mismo. Ahora, diferente sería el caso, por ejemplo, si yo aquí tuviese un elemento. Si yo aquí tuviese, por ejemplo, una resistencia. Ahí solamente estos nodos que están ahí serían el mismo. Y este tendría que ser un E sub 5. Ya ahí sí entendí. ¿Ya claro? Sí, que no entendía por qué el E sub 0 estaba como entre dos cosas. Sí. Ya. Lo que pasa es que lo podría haber dibujado ahí, lo podría haber dibujado acá, acá, acá. Como en realidad son todos el mismo nodo, no marca diferencia donde lo dibuje. Sí marca diferencia en estos nodos porque estos en realidad son un punto único. Acá yo Ya. podría haber hecho como todo confluyendo al mismo punto, podría haber puesto esa línea en general, porque si yo tengo dos nodos, como te decía, que entre medio no tienen nada conectado, en realidad son el mismo nodo. Ya, perfecto. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? ¿Alguna duda que haya quedado con la clase? Si no, quedamos hasta acá. Nos estaríamos viendo el día viernes. No olviden resolver el sistema que dejamos ahí. Yo ahora apenas suba la clase voy a subir también el apunte. Así que chao, chao, que estén muy bien. Buena semana.